Hola nuevamente, estimados amigos. En esta ocasión, relativo al tema de recursividad, se va a plantear una función recursiva que se encargue de sumar los elementos de la sucesión de Fibonacci, teniendo en consideración de que para la generación de la serie se toma como criterio un número base, que es en este caso 0, y un número siguiente, que en este caso podría ser 1. Para generar el siguiente elemento de la serie se suma los dos primeros elementos, que en este caso es 0 y 1, dando 1 como resultado. Para la generación del siguiente elemento se suma los dos últimos elementos generados, que en este caso es 1 y 1, y sumados dan 2. Y por estos dos últimos generados se genera 3 y así sucesivamente. Lo que se va a plantear como ejercicio es, a partir de un número, cómo concretar la serie hasta llegar a un número base, teniendo en consideración de que, por ejemplo, si se les transmite un número X, en este caso 4, generar los elementos de tal forma que al final se sume, pero tener evidentemente la restricción de finalizar en algún momento dado, esto utilizando los conceptos propios de recursividad, como ya se vieron en el video anterior. Entonces, pasando estrictamente al diseño de lo que vendría a ser nuestro ejemplo, se va a tener precisamente, como ustedes pueden apreciar, la definición de la función recursiva llamada fib, que va a recibir, por ejemplo, el número 4. Si ustedes se percatan, y de acuerdo a la norma, por ejemplo, en el caso del 2 tendría que estar, por ejemplo, el 3 tendría que estar definido entre el 1 y el 2. Entonces, de ser así, serían los dos números inmediatamente anteriores. El primero sería menos 1 unidad y el segundo elemento a sumar sería menos 2 unidades. Para este elemento sería 1 y menos 2 elementos sería 0. Para el caso del 3 sería menos un elemento y menos 2 elementos sumados. El caso base estaría dado siempre y cuando llegue a 1 o en el caso llegue a 0 la generación o la instanciación de los n's. Recuérdese de que parte de los principios de las funciones recursivas es de que se debe llegar a un número base de tal forma de que en cuanto se llegue a este número base o este diseño lógico base, es momento de finalizar la instanciación a la función recursiva, que en este caso se denominará fib. Pasemos entonces a continuación a definir cuál debería ser la estructura de nuestro programa hecho en C++. Procedemos a definir lo que vendría a ser la función recursiva ya en nuestro entorno de desarrollo, asumiendo de que la función llamada fibo va a ser recursiva y quien va a recibir un parámetro del tipo entero. Lo que a continuación, como es de esperar, es definir lo que vendría a ser el caso base. Note ustedes, en cuanto el número recibido llegue de alguna u otra manera a 1 en términos de decremento, retornará 1, o en caso sea 0 retornará 0. Para cualquiera de los casos, si ustedes se percatan, es lo mismo. Si aquí en este caso llega a 1, devolverá a 1, y si es que llega el número 0, retornará 0. Entonces, ese precisamente será el criterio para definir el caso base. Si n es igual a 0 o si n es igual a 1. Bajo cualquiera de las circunstancias se retorna el mismo número, en este caso n. De lo contrario, definimos el comportamiento esperado. Si por ejemplo yo recibo 4, yo sumaré las dos sucesiones anteriores, entre comillas, en retrospectiva. En este caso sería 2 y 3, aplicando el mismo principio con el que se genera la serie. En este caso, lo que se hará es retornar el acceso
al mismo número, pero en una unidad menos, más el acceso a la misma función, pero restándole 2 unidades. Se espera que tarde o temprano, precisamente, en algún momento dado recaiga precisamente en esta forma, es decir, que n sea igual a 0 o n sea igual a 1 para finalmente retornar n, y es en ese momento que deja de instanciar a la función recursiva. Entonces procedemos a aplicar sobre un caso en particular, 4 en este caso, y la suma de la serie función o bajo el principio de Fibonacci es, y llamamos a la función recursiva, en este caso Fibo, y a quien se le pasa el parámetro, en este caso n, y en este caso va a ser, valga la redundancia, n. Definimos el prototipo. El error se ubica explícitamente en esta zona. Compilamos y aparentemente no está declarado, y ejecutamos y no tenemos ningún error, con lo cual ya podemos operar. Aparentemente la sumatoria es 3, pero lo que deberíamos hacer es cerciorarnos paso a paso de qué números se están generando antes de llegar a esta zona. Entonces lo que haremos es simplemente aplicar un poco de nuestro criterio para saber o evaluar por lo menos cuál es el valor de Fibo en el caso de que sea un n-1. En este caso n-1. Lo mismo, pero para el caso de un n-2. Es decir, deseo imprimir explícitamente los valores que se van a ir generando en el tiempo respecto a la instanciación de este par de instanciaciones de la función Fibo en términos recursivos. Compilamos y ejecutamos. Si ustedes se dan cuenta, en una primera instancia está sumando 3 y 2, luego 2 y 1. De esta manera concluimos este segundo ejemplo respecto a funciones recursivas. Recuerden nuevamente que cada vez que se les vaya a plantear un problema respecto a la función o definición de una función recursiva, ustedes de alguna u otra manera tienen que idear o diseñar una estrategia de tal forma que en algún momento dado, bajo una determinada condición, imagino que ustedes estarán pensando de todas maneras en una estructura selectiva del tipo if para poder dejar de instanciar a la función recursiva. De lo contrario, se recae, como ya hemos manifestado reiteradas veces, en un ciclo infinito de autoinstanciación, con lo que se genera el problema de que se genera un problema en contra de los principios de que todo programa debe tener un inicio y debe tener un fin. Pasemos ahora a exponer, o pasaremos a exponer ahora un ejemplo en otro contexto.